Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar si hay posibilidades de eliminar el concentrado. ¿Qué otras alternativas tenemos de suplementación para lograr que nuestras producciones lecheras sean más económicas y no tengamos que incurrir en gastos tan altos como es el uso de un concentrado en un elevado volumen? Cuando queremos unas buenas producciones, son vacas de altas producciones, normalmente recurrimos al concentrado. Pero hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo sin tener que ser tan dependientes de ese concentrado. Para ello invitamos al doctor Rafael Vergara, especialista en reproducción bovina y especialista en nutrición bovina. Él nos va a contar cuáles son las opciones que podemos tener y si realmente podemos eliminar de la dieta todo el concentrado que damos a nuestras vacas de alta producción para lograr unas buenas producciones lecheras sin incurrir en ese gasto elevado de gastar tanto concentrado. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse, y si les gusta nuestro video del día de hoy, cuando finalice, regálenos ese like. Sean todos bienvenidos. Buenas, mi nombre es Rafael Vergara. Soy médico veterinario zootecnista, magíster en nutrición de rumiantes y especialista en reproducción. ¿Quieres desarrollar un negocio ganadero, no has sabido cómo hacerlo o empezaste, te ha ido mal y estás a punto de tirar la toalla? Nosotros tenemos un servicio muy económico en la distancia donde puedes acceder desde cualquier lugar del mundo para que te orientemos y desarrolles ese proyecto ganadero y sea realmente rentable y productivo. Contáctanos. Rafa, ¿es posible eliminar el concentrado totalmente de la dieta de los bovinos? Contestando a tu pregunta, el concentrado, sabemos hoy día que el concentrado por los costos de materias primas están muy elevados y estamos buscando qué alternativas o qué subproductos de la zona que se consiguen a un buen precio y qué productos, sea forraje, o sea maíz, o sea de pronto en clima frío alfalfa, o acá en la zona de la costa la yuca, que nos ayuden a formular un concentrado o un alimento balanceado y reducir los costos de producción de la ganadería. ¿Qué ración puedo dar a mis animales para rebajar el consumo de concentrado? Bueno, para nosotros reemplazar el concentrado o el alimento balanceado comercial, sabemos que se manejan a raciones de 60-40, 70-30, dependiendo de la calidad del pasto que se produzca en la finca. Hoy día se pueden hacer bancos de forraje o bancos de proteína o bancos de energía como la yuca o el maíz para reducir la cantidad de concentrado. ¿Cómo podemos calcular eso? Ahí sí nos tocaría ver qué nivel de proteína tiene el concentrado y cómo lo podemos sustituir. Eso no es una fórmula mágica que yo te diga, bueno, bájale 1 kilo de concentrado y métele 1 kilo de palmiste. Eso hay que sentarse y pues balancear la dieta. Pero sí se puede manejar, por ejemplo, así a grosso modo, un concentrado que sea un 60% de maíz molido y un 40% de torta de soya, ¿ya? Y se le adiciona el núcleo mineral para tratar de hacer un concentrado de un 16-18% de proteína. ¿Cómo podemos reemplazar el concentrado en la finca? Básicamente produciendo nuestro propio alimento. Como lo comenté ahorita, una base de forraje con buena proteína, optimizando el tiempo de cosecha, ya de pronto agregándole antes de la cosecha de los animales, o si vas a hacer un heno o si vas a hacer un silo, poquito de fertilizante. Esto te sube el teor de proteína del forraje y ahorras concentrado en el comedero. ¿Por qué en la mayoría de dietas que vemos de animales en Europa y en Estados Unidos incluyen en su ración maíz o silo de maíz? Bueno, este alimento es importante porque hoy día, bueno, anteriormente se hablaba mucho de proteína, teor de proteína de los forrajes, que si tenía el 24. Lo más importante en la dieta es la energía. Ustedes saben que el ganado de leche consume mucha energía. Entonces, por eso se utiliza el maíz, silo de maíz, en estas dietas. También se utiliza, dependiendo de la zona, el residuo de cervecería como cebada, levadura, pero es muy importante tener, como le he dicho, un banco o producir el que produzca el alimento en su finca tiene mayor economía en la producción de su alimento, de su concentrado o de su balanceado. También se puede sustituir por yuca, se puede sustituir por caña de azúcar,
alguna fuente energética, alguna harina de arroz, entre otros alimentos que se pueden conseguir en la zona. También podemos trabajar con grasas sobrepasantes y pues indiscutiblemente el maíz. ¿Avena, alfalfa para tierra fría? Sí, también se utiliza en clima frío, se utiliza mucho la avena, la alfalfa. ¿Qué me puedes contar de los núcleos proteicos? Hoy día ya se están manejando los núcleos proteicos o los núcleos de alimentos que traen energía, proteínas, minerales, ya trae la sal mineralizada, todo incluido en la dieta. Y se utiliza una base de fibra o de forraje, sea pasto de corte, sea pues pastoreo rotacional, entre otros tipos de fibra. O como dicen en Brasil, volumoso, o sea, forraje verde. Algunos piensan que las reservas de comida son circunstanciales, no son importantes, no deben hacerla. Pero ¿qué opinas tú de la importancia de tener reservas de comida en nuestras ganaderías? Es importante, dependiendo de la zona en Colombia, si tienes o no que almacenar comida para época crítica. ¿Cuál es la época crítica en la costa? El verano. Esa época que son 3-4 meses que se desaparecen las lluvias y la fuente forrajera también se escasea. Entonces, fundamental hacer, cuando hay época de lluvia, tener su cálculo para sacar el excedente de forraje que se produce en la finca, sea heno, sea enolaje o sea silo, ¿ya? Para almacenar alimentos para la época seca. Hay un recurso que a veces se utiliza en algunas ganaderías y es utilizar la melaza para hacer más palatable el alimento que se les está dando. ¿Es bueno usarla? La melaza de caña de azúcar es una fuente de energía muy buena, tiene buena digestibilidad y es altamente palatable. Esta podemos utilizarla como fuente de energía y también la utilizamos para incluir alimentos que no son altamente palatables para el ganado. Le echamos melaza o le agregamos melaza y esto lo convierte en un alimento palatable y aprovechamos algunos forrajes como por ejemplo la moringa, que no es altamente palatable, pero con melaza el ganado se la come muy bien. La melaza, hay muchas prácticas que hacen, diluyen la melaza con agua y se la echan al pasto. Generalmente esa agua de melaza se va al fondo del comedero y se escurre o a veces se pierde, o si el comedero está muy bueno pues el ganado lo aprovecha, pero es mejor aplicarla pura, o si se diluye que la dilución sea 1 a 1, o sea 1 kilo de melaza, 1 litro de agua para que quede más espesa. También hay fincas que utilizan la melaza, llenan un tanque de 500 litros, un ejemplo, y le agregan 30 kilos de melaza. ¿Qué pasa con esto? No digo que sea malo, pero hay que ver cuántas vacas van a tomar ahí. Generalmente las vacas más fuertes son las que se llegan primero, se toman toda el agua de melaza y hay vacas que quedan sin consumir. ¿Qué ha pasado? Que muchas personas le agregan nitrógeno no proteico como la urea y han tenido intoxicación, porque lo que tú calculas para 20 vacas se lo toman 5 o 6 vacas que son las primeras que llegan al bebedero. Si se cuenta con un bebedero o un comedero en la cual no haya competencia, se puede utilizar. ¿Qué beneficios tiene si incorporo el botón de oro a nuestra dieta? Ustedes saben que el botón de oro es una fuente de proteína, se utiliza como fuente de proteína entre el 18 y 24% de proteína, fuente forrajera, y bueno, sí da una producción de forraje. Botón de oro es una opción. También podemos hablar de maní forrajero, se utiliza mucho. Acá en la costa se pueden hacer bancos de proteína con matarratón. También se puede utilizar la moringa, leguminosa, leucaena, totumo, guásimo. En clima frío el nivel de proteína siempre es un poco más alto y estamos buscando fuentes de energía. Por eso en clima frío se depende mucho del maíz. ¿Qué otra fuente de energía puede reemplazar el maíz? Entonces, otra fuente que se puede sustituir el maíz es sembrar la yuca, sabiendo que 1 hectárea de yuca, pues con toda la técnica de la siembra, te puede dar entre 28 y 30 toneladas de tubérculo, que eso es una buena cantidad. Además de la yuca, sabe que la yuca es un concentrado que usted tiene en la finca. Tiene el tubérculo, que es fuente de energía, el cangle de la bástiga, esa es la fuente de fibra, y la hoja tiene un alto contenido de proteína. Entonces ese es un concentrado que se puede
hacer en la finca. ¿Se puede utilizar el frijol como fuente de energía? También se utiliza el frijol como fuente de proteína. A veces se hacen cultivos de frijol con maíz y se ensila todo eso, entonces ya tienes un silo que es alto en nivel de proteína y alto nivel de energía. Entonces ya ahí estás manejando un concentrado. Y sabes que de pronto lo poco que hay que suplementarle al ganado ya sería de pronto un ejemplo. Si trabajas con 3 kilos de concentrado por vaca, ya te disminuye a 1,5, a 2 kilos. Entonces ya vas viendo un ahorro en la alimentación de la vaca. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Necesitas más comida pero no tienes más espacio? La alternativa a tener son los pastos de corte. Ellos te permitirán aumentar las cargas y alimentar los animales de una mejor manera. Nosotros tenemos diferentes tipos de semillas para diferentes tipos de pisos térmicos que te permitirán que establezcas en tu finca tu banco de semillas, lo repliques y tengas toda la comida que necesitas. Contáctanos. Si pensamos que solo a pasto se puede producir leche, podríamos conseguir con un pasto de muy buena calidad la misma cantidad de litros de leche que se consigue cuando se suplementa con concentrado. Si trabajamos solo a pasto, debemos esperar una producción de 8, máximo 10 litros de leche a pasto con suplemento mineral. Si suplementamos proteína, suplementamos energía, ya podemos pasar de 8 a 10 litros a vacas de 22, 24 litros y vacas que he visto de 60 litros. Entonces, para pasar del nivel de 8 a 10 litros, sí o sí hay que utilizar un suplemento, sea concentrado, sea un alimento balanceado. Hoy en día el precio de la leche no es alto, pero los precios de los insumos sí lo son. ¿Se justifica el uso del concentrado para producir 1 litro de leche? ¿Es realmente rentable? Sabiendo hoy día cómo está el mercado, el valor del maíz, el valor de la soya, el concentrado está muy costoso. Hace poco tiempo se conseguía concentrado a 60, 70 mil pesos un bulto de concentrado. Hoy día vale 120 mil pesos un bulto de concentrado. Esos costos encarecen mucho el costo de producción del litro de leche. Si se justifica o no el uso de concentrado en lechería, tocaría ver cuánto concentrado se le adiciona, o sea, tener bien claro los costos de producción del litro de leche de la finca para calcular si es rentable o no, porque si no es rentable el concentrado para producir X cantidad de leche, no justificaría utilizar concentrado. De pronto, hacer un balanceado más económico y sale el costo del litro de leche un poco más económico, produces un poco menos, pero te da un mayor margen en cuanto a conversión de alimento, leche. Quien quiera poner una lechería especializada solamente dándole pasto, ¿es realmente suficiente? Una lechería especializada solo a pasto es muy difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque las vacas, todos sabemos que cuando viene el periodo postparto, entra un balance energético negativo. Y nosotros tenemos que mantener una condición corporal para que esa vaca entre lo más rápido a reproducción, entre en celo, y eso se logra con un balance energético positivo o evitando la mayor pérdida de energía de esa vaca en la curva. Entonces sí hay que utilizar una fuente de energía para poder equilibrar ese balance energético negativo que entra esa vaca cuando entra de posparto, los primeros 60 días, que es cuando viene el pico de producción. Entonces tenemos que aprovechar esos 60 días para preñar la vaca, porque si no se utiliza una fuente de energía o un balanceado o un concentrado, se nos abren los días abiertos, se nos van a 120 a 200 días fácilmente. Muchas gracias al doctor Vergara por habernos acompañado en el programa de hoy, por habernos dado luces sobre el uso del concentrado, sobre el retiro del mismo y sobre las opciones de suplemento que nos pueden permitir bajar los costos o reducirlo a cero. Muy interesante todo lo que hoy nos ha comentado porque nos sirve como base para poder trabajar con nuestras lecherías especializadas. Quien quiera hacer una producción de leche tiene que buscar los recursos dentro de la finca si no puede suplementar con un concentrado. Tener las vacas solamente a pastoreo definitivamente es difícil que den las producciones cuando se suplementan.
Por tanto, quien quiere tener mucha leche debe siempre buscar el recurso del suplemento. No necesariamente el concentrado, pero sí hay que suplementar a las vacas. Quien pueda producir solamente a pasto, generalmente va a producir un poco más bajo, pero va a lograr un precio mucho más elevado, pero podrá conseguir un precio más elevado en el rendimiento de producirlo a un bajo costo y lograr un precio más alto. Un equilibrio perfecto donde va a lograr una rentabilidad. Todo se puede hacer en ganadería, pero debemos definirnos hacia qué lado vamos a ir y cuáles son los objetivos productivos que tenemos. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse. Si les gusta nuestro programa del día de hoy, no olviden regalarnos ese like. Los veo en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.